Bienvenidos a este podcast llamado R+. Ya saben, este podcast está dedicado a platicar con proyectos musicales de este vasto universo latine. Mi nombre es Roberto García y el día de hoy voy a compartir una entrevista que tuve con el músico argentino Luciano Nachi. Él está promocionando un nuevo material de larga duración llamado Cruzando el Río, un material interesante ya que se arriesga pues desde el lenguaje musical narrar una historia de amor de principio a fin. Bueno, él nos estará platicando exactamente de qué va todo este material y más detalles de este gran proyecto musical, además también algunas ideas de su faceta también como cineasta, pero bueno, antes de dejarlos con esta entrevista, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, bueno, pues solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com o también en cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí mándenos un mensaje y por supuesto desde nuestra página principal en rmas.mx. No hay pierde para poder contactarnos. Ténganos un poquito de paciencia, a veces tardamos un poco más de lo que queremos en responder, pero revisamos todas las solicitudes y toda la información que nos comparten y en medida de lo posible pues coordinar una entrevista para publicarla en este podcast. Pues ahora sí los dejo con el gran Luciano Nachi platicando sobre Cruzando el Río y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados con Luciano Nachi. Él es un músico argentino que se encuentra ahora promocionando un nuevo material de larga duración. El disco se llama Cruzando el Río y bueno, para platicarnos de este material y más detalles de su propuesta musical, pues ya está enlazado con nosotros. Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Un placer. Gracias por el espacio. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. Y bueno, pues lo que nos convoca es este disco. Platícanos, ¿desde cuándo comenzaste a trabajar en este material? Bien, bueno, este es el segundo disco que armo. Antes empecé a trabajar el primer disco que fue Puertas y Ventanas, que se salió en 2017. Y bueno, justo trata de una relación amorosa. Y este segundo disco también. O sea, en realidad más o menos saco discos cuantas parejas tengo, ¿viste? Como el primer disco fue una relación, este segundo disco también. Un poco se dio a partir del 2019, que justo terminaba una relación con una uruguaya. Bueno, y a partir que arrancó la pandemia, lo único que se me dio un poco fue por escribir y componer, aprovechar el tiempo, viste que quizás uno tenía que estar un poco más en casa. Ya tenía pensadas algunas melodías que se fueron gestando mientras, bueno, estaba con la uruguaya, y una vez que terminamos, bueno, fue el hecho de ponerse a hacer el disco, armar las canciones, las maquetas, los bocetos, y después de un año de trabajo, sacar el disco. De ahí nace un poco Cruzando el Río. Que el disco se llama así prácticamente por esto de, bueno, de un vínculo con una uruguaya en la que ella tenía que venir a Buenos Aires y yo tenía que ir también a Uruguay, a Montevideo, y hacíamos un ida y vuelta. Y durante 3 años y pico se fue dando ese vínculo. Y el disco básicamente lo que cuenta un poco es esta relación, cómo arranca, cómo de alguna forma se va deteriorando hasta, bueno, llegar a su final. Y bueno, durante 8 canciones está el hecho de ese recorrido. Yo en realidad laburo mucho en cine, entonces intenté un poco vincular la música y el cine y hacer como una película de 8 canciones donde vas viendo cómo va avanzando la relación. Varias ideas que me gustaría platicar en relación a este disco, pero quizá me gustaría comenzar justo con esto que mencionas sobre de una u otra forma narrar una historia a lo largo de este disco. No toda la música lo hace, no es que lo tenga que hacer, pero siempre es interesante cuando desde el lenguaje musical y la palabra, por supuesto, se logra que la narrativa sea tan fluida como me parece, lo logras en Cruzando el Río. Esta narrativa tiene que ver también con tu proceso visual, con tu trabajo al cine y de alguna u otra forma traducirlo a la música, funciona al revés, son cosas separadas. Platícanos un poco de este proceso. Bueno, yo creo que hoy en día quizás salen más hits, canciones sueltas,
y no con un concepto a veces tan global, que tampoco está mal, porque hoy en día se da algo de lo efímero, ¿no? Entonces, pum, pegarla, pum, que el tema te llegue, disfrutarlo por 1 o 2 semanas y bueno, que después aparezca otro tema. Y así pasa mucho. Entonces, a mí se me dio esto de, bueno, ¿por qué no hacer un relato, ¿no? Y que para mí es como, bueno, yo hice cortos en cine e hice películas de largo también. Y pasa algo que el corto tiene una funcionalidad de algo de cortito y al pie, ¿no? Disfrutar y tener como un momento. En cambio, una película, un largometraje, tiene algo de cautivarte en el tiempo. Te vas aprendiendo los personajes, vas viendo cómo son los vínculos, cuál es la trama, ver las subtramas, se empieza a ver como mucho más matices. Entonces, por eso también la necesidad de hacer un disco, ¿no? De que vos un poco no, no hacerte viajar a través de una canción, sino a través de un concepto. Entonces, que vos puedas disfrutar todo el viaje de esa relación y que la vivas como yo la viví de alguna forma a través de la música, ¿no? Entonces, como esa fue un poco la idea. Claro, otra de las ideas que ahora pensaba era en que justamente cuando lo escuché sentía como si me estuvieran narrando una historia del pasado, pues, de prepandemia, digámoslo así. Sin embargo, paradójicamente, también había estas conexiones que existen ahora, pues, entre la distancia que hemos tenido que poner también a raíz de la pandemia. Platícanos un poco de cómo esta relación que se vivió hace, me decías, 3 años, quizá un poco más, puede funcionar en un contexto como el que estamos viviendo ahora, pandémico. Bueno, un poco la pandemia de alguna forma también va terminando o va mutando y un poco volvemos a vivir tiempos más parecidos a los normales, ¿no? Más parecidos, no digo la normalidad absoluta, ¿no? Pero ya yo, por ejemplo, por mi parte, estoy teniendo mi vida habitual, prepandémica. Entonces volvimos un poco, yo volví un poco a esos tiempos. Eh, y nada, bueno, un poco en relación como a ese vínculo y demás, fue raro hacer el disco porque si uno ve Cruzando el Río, vas viendo cómo era ese vínculo antes, que nos llevábamos muy bien y que la pasamos bomba y demás, y demuestra como la parte linda, y eso yo lo terminé en realidad de escribir cuando ya habíamos terminado. Entonces me pasaba algo como muy paradójico que me costaba conectar con el sentimiento del amor, ¿no? O sea, porque yo ya no sentía eso, o sea, esa relación se había terminado porque, bueno, un poco los dos perdimos el sueño, ¿no? Los dos soñábamos en su momento estar juntos y mudarnos y qué sé yo, no se dio, bueno, cortamos y un poco el amor se fue apagando. Y ponerse a escribir de un tiempo pasado y describirlo como presente y hablar del amor me era muy difícil. Es más, intentaba agarrar un poco del amor de vínculos actuales que estaba teniendo en ese momento con pibas que estaba saliendo, para intentar llevarlo al disco. Porque eso, viste, imagínate, vos no estás enamorado y tenés que hablar del amor, es difícil. Quizás lo hablás de algo más objetivo y yo quería el sentimiento profundo. Entonces, bueno, nada, intentaba mezclar un poco sentimientos actuales con otra gente que me veía y llevarlo o intentar recordar o intentar conectar, y eso también generaba un dolor a veces, ¿no? Porque acordarte de tal cosa que viste o tal lugar donde fuimos a recorrer, como se hizo difícil en ese sentido, o sea, como volver a conectar. Cantar las canciones o escribir las canciones que ya tenían que ver con el rompimiento fue mucho más fácil, fue como, ¡pum!, sale, era porque eran en el estado que ya me encontraba. Entonces es difícil a veces como poder separar lo que fue la relación de la parte artística. Se mezcla, ¿no? Eso pasa mucho. Es más, ahora cuando fui a filmar los videoclips y fui a Uruguay, yo a Uruguay no había vuelto desde el 2019 que habíamos terminado, y volver a ese lugar donde alguna vez fuiste feliz y pasaste mucho tiempo y que te gustaban las calles y no volviste ahí porque ese vínculo se terminó, fue algo muy, no sé, impactante de alguna forma.
Oye, para ti, de alguna forma el proceso de crear este disco tiene que ver con sanar esa relación o con un entendimiento del amor propio, como se habla en términos actuales. Totalmente, sí, sí. O sea, yo creo que de alguna forma el arte nos salva y a mí me salvó en el sentido de poder transitar más tranquilo la vida, ¿no? Igualmente, también siento eso, que me empapé de más, ¿viste? Como el arte sana y también te hace entrar a las entrañas más profundas, al mar más profundo donde ya no ves nada, te hace entrar ahí. Porque nada, uno puede cortar un vínculo y decir, bueno, listo, se terminó, conozco a alguien más y listo. No, acá es darle vuelta, rosca, rosca, escribir sobre eso, acordarte de eso, ir al lugar donde viviste eso. Yo hice los videoclips buscando una actriz uruguaya y un actor argentino que haga de mí y una actriz que haga de ella, de Ana. Entonces era, imagínate, era la profundidad absoluta y que ellos caminen por los lugares donde nosotros caminamos, que se abracen, que se besen en los lugares, que vayan a los lugares donde más, donde mejor la pasamos. Y uff, entonces es como que sana, pero es una sanación dura, dura. Como que bueno, no sé, a veces está tan bueno vivirlo, hoy lo disfruto porque bueno, ya pasó toda esa situación. Pero en su momento fue como, uff, estoy en un pantano. Claro. Oye, platícanos un poco también de de esta otra narrativa, por llamémosla así, pues, que es la propuesta sonora. Recorre varios estilos musicales, sin embargo, desde mi punto de vista, fluye bastante bien con la historia, ¿no? Sí, yo creo que un poco los diferentes géneros se fueron charlando mucho con el productor, Diego Mendibur, y refleja también un poco lo que soy. Yo soy muy mixto, o sea, en el sentido de que yo no sé tanto de música, digo, yo aprendí tocando en la calle, en el subte, viajando, mucho viajando, eh, y muchas veces he tocado canciones que no sabía qué acorde estaba tocando, pero me gustaba cómo sonaba y terminé haciendo una canción con esas melodías, ¿no? Pero un poco lo que pasa es que a mí me gusta de todo, me gusta de todo la música, entonces la idea fue como un poco mostrar eso y llevarlo al disco, ¿no? O sea, esto soy. Esto es lo que soy, esto es de alguna forma Lucho, y ahí te encontrás con diversos géneros. Y también hay algo de que como es una relación binacional, que incluye Uruguay y Argentina, me pareció interesante mezclar varios ritmos, ¿no? Digo, porque el género mexicano también está, ¿no? Viste, esto, la balada ahí dando vuelta en una de las canciones, tenés candombe, tenés algo más cercano al rock, al pop, tenés el folclore que es una samba, digo, es como que va mixturando por varios lugares porque también así lo soy yo. Entonces, refleja un poco, de alguna forma, mi personalidad o mis gustos. La música, ¿qué papel tiene en tu vida diaria? Digamos que si la parte del cine y demás también es una de los lugares importantes pues para tu creación, la música, ¿qué papel tiene? Y yo vengo acompañado de la música del cine todo el día, todo el tiempo. Todo el tiempo hay música en mi casa, o si no, la estoy haciendo yo. O sea, yo acá tengo dos guitarras, un ukelele, eh, también tengo un pianito, y tengo un segundo libre y me pongo a tocar. O sea, si no está sonando la música, si no estoy escuchando música que viene de afuera de un dispositivo, la estoy haciendo yo. Porque me sirve también como forma de canalizar, de expresar. Y, y hay algo que yo trabajo del cine, vivo del cine, pero la música termina siendo como una segunda pasión. Viste que uno no es, viste cuando hablábamos esto de los géneros, ¿no? De que hay muchos géneros musicales. Bueno, también hay varias pasiones artísticas. Alguien que hace cine quizás no hace solo cine, también hace música, también hace pintura, tiene muchas formas de manifestarse. Igual hay algo interesante que pasa, no sé si inconscientemente o no sé por qué, pero es que yo en el cine en general no hablo del amor, hablo más que nada de un tema de denuncia, una denuncia social, algo que transcurre en el momento, viste, como una injusticia. En la música no, me pongo a hablar del amor. No sé por qué. Y solo lo hago en la música. En el cine no hablo del amor, hablo de otra cosa. Entonces, quizás la música es ese medio de expresión que tengo para hablar del amor.
Claro, qué interesantes son estos procesos. Digo, quienes generalmente somos oficinistas, difícilmente nos sensibilizamos pues a las artes, salvo como un medio de entretenimiento. Sin embargo, aquí sí lo digo con toda la envidia, pues cuando escuchas a los músicos que pueden tener estos rostros y tener estas formas pues de sentir hacia distintos lados, me parece una de las cosas más importantes de la música, aunque sea de la música más pop o más clavada, ¿no? Yo creo que todos la tenemos, o sea, la sensibilidad. Lo que pasa es que después hay que desarrollarla, ¿no? Y son gustos y los caminos de la vida también te van llevando por otros lados. O sea, tuve la suerte de descubrir la música, digo, de empezar a dedicarme así a través de nada que ver, a través de una quebradura de tibia y peroné. Me quedé encerrado en mi casa 6 meses y tenía una guitarra y me puse a tocar. Y ahí no paré. Entonces, a veces también la vida te va diciendo, che, mira, ¿por qué no vas por acá? Pum, empezá con la música. Y bueno, y así se dio. Claro, claro. Oye, Luciano, pues este disco ya lo podemos disfrutar, pero ¿qué planes tienes pues para la música y para el cine también? Platícanos. Bueno, ahora la idea es presentar el disco y terminar los videoclips. Saqué uno hace poco, que es La Rambla, y ahora estaba terminando de editar el segundo, que va a salir ahora, yo creo que la semana que viene ya está saliendo. Así que eso es uno, ¿viste? Presentar el disco, que eso va a llevar un tiempo, armarlo todo, hacer toda la movida. Y después estoy terminando una peli de incendios, que hubo unos incendios en la Patagonia, yo soy de esa zona, entonces refleja un poco todos los incendios que hubo y no se sabe si es una mano humana o quién fue y demás. Es más, te digo esto, se va a presentar en un festival de México, ahora ¿en cuánto? En un mes y pico, en Hidalgo. ¿Cuál es el festival para estar al pendiente? El festival, el FICA, Festival de Cine de América, que son de unos colegas, Mariano Buchot, que es el director del festival, y vamos a estar presentando la película ahí, Tormenta de Fuego, Incendio en la Patagonia. Así que nada, vamos a estar con eso. Yo tengo mucho vínculo de alguna forma con México, ya sea porque tengo amigues allá y porque estoy planeando ir también. Así que quiero ir a filmar, ¿viste? Ya me llama mucho México. Es como, nada, creo que es un lugar donde tengo que estar, ¿viste? Claro, sí, y seguramente también si presenta la música por acá será muy bien recibida. Este, pues, ¿dónde podemos estar al pendiente de todas las noticias que tengas, tanto de la música como del cine? Bueno, yo subo todo súper tranqui a Instagram, que es Lucho del Sur, mi Instagram. Si no, también tenemos una productora que es Kilómetro Sur y tiene su web, que es kmsur.com. Y si no, bueno, en Spotify yo voy subiendo siempre las canciones, en YouTube también. Si ponen Luciano Nachi, ahí se puede encontrar toda la música, ya sea en YouTube o ya sea en Spotify o Amazon. Pues no hay pierde para encontrar tu música. De todos modos, vamos a dejar todas estas ligas que nos acabas de mencionar en la descripción de este podcast para hacerlo un clic más fácil. Y bueno, Luciano, de verdad ha sido un placer platicar contigo y conocer tu música. ¿Algo que gustes agregar? No, más que nada agradecerles el espacio y nada, y un placer haber hablado con vos, querido. Muchas gracias. Pues este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas, Luciano. Muchísimas gracias. Gracias a vos, querido. Un abrazo. Pues agradezco nuevamente a Luciano Nachi por su tiempo y su disposición para este espacio, para grabar esta entrevista. Bueno, pues vayamos a esas plataformas digitales a escuchar este material llamado Cruzando el Río. Dediquémosle también un poco del tiempo, seamos escuchas un poco más activos en cuanto a la música. Siempre es interesante poder eh, revisar y conectar y reconectarnos pues con la música que se hace con una intención, me refiero a en este caso que está contando una historia, narrándonos una historia, bueno pues siempre es mejor tener conocer todo el producto artístico de principio a fin y bueno pues ya decidir si nos gusta o no nos gusta, esa será otra historia, pero bueno pues lo que sí es que invito a que escuchemos este material y pues ir a las redes sociales de Luciano Nachi a decirle qué es lo que sentimos al escuchar este disco, estas canciones, estos sonidos, estos estilos y bueno, este material en su totalidad. Pero bueno,
Solo me resta agradecerles que hayan escuchado este podcast hasta este punto y por supuesto invitarles a que revisen nuestro catálogo de entrevistas en las plataformas en las que publicamos, ya saben, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, en fin, varias plataformas de podcast donde pueden suscribirse a estas entrevistas y bueno, también invitarles a que estén al pendiente de nuestro siguiente episodio, de nuestra siguiente entrevista. Y pues ahora sí, me despido, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima.